La filosofía y la fe. Un filósofo cristiano no puede admitir que la filosofía sea la sabiduría más sublime a que pueda aspirar el hombre. La fe le aporta una luz nueva y unas verdades que su razón ni siquiera podía sospechar. El problema estriba, pues, en saber qué relaciones existen en el hombre entre su razón y su fe. O lo que es lo mismo, pero de un modo más abstracto, qué relaciones median entre la filosofía y la teología, ya que la teología es, en último término, un esfuerzo del creyente encaminado a comprender lo que cree, cuya divisa fue formulada por San Agustín: cree para entender. Me permito recomendar como una lectura obligada en este breve curso de filosofía para la teología la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II. Creo que aportará mucha luz sobre el tema. Vamos a hablar ahora de la necesidad de la revelación. El primer punto que debemos considerar es la necesidad de la revelación. Santo Tomás lo plantea: utrum sit necessarium praeter philosophicae disciplinas aliam doctrinam haveri. Se alude aquí a una necesidad moral o condicional y no a una necesidad metafísica o absoluta, porque Dios ha creado libremente el universo y el hombre, y libremente decidió salvar a este último, como libremente también le ha revelado por Jesucristo y por la Iglesia las verdades necesarias a su salvación. Así pues, en el supuesto de que Dios quiera la salvación del hombre según el plan que de hecho ha elegido, la revelación es entonces un elemento necesario de dicho plan, si bien el término más apropiado sería conveniencia y no tanto necesidad, como dice el mismo Santo Tomás. ¿Qué interés encierra esta consideración para el filósofo? Precisamente Santo Tomás, al demostrar por qué era conveniente que Dios revelara sus misterios a los hombres, de paso patentiza también los límites y las imperfecciones de la razón. Podríamos decir, jugando un poco con las palabras, que este modo de proceder del santo es una crítica de la razón pura. En la revelación cabe distinguir algo así como dos zonas. Por una parte, las verdades que superan absolutamente la razón, como los misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación y de la Redención. Y por otra parte, las verdades que pueden ser descubiertas por la razón, como la existencia de Dios, la creación, la providencia. Ahora bien, convenía que Dios revelara a los hombres estas dos clases de verdad, ya que son necesarias para la salvación. En cuanto a las primeras, la cosa está clara. No es posible querer un bien, ordenar a él las propias intenciones y actos, sin conocerlo previamente, nil volitum quin precognitum. Ahora bien, el fin último del hombre es la visión beatífica, la visión del mismo Dios tal como es, visión que supera toda comprensión. Se llama beatífica porque produce la felicidad definitiva. Pero, ¿y las segundas? Estas conviene que también sean reveladas porque son igualmente necesarias a la salvación y porque sin la revelación sólo serían conocidas por un reducido número de privilegiados tras dificultosas investigaciones y no sin múltiples errores.
El menos cultivado de los cristianos, una mujer anciana, dice Santo Tomás, sabe más cosas de Dios y de los medios de adquirir la vida eterna que uno cualquiera de los filósofos paganos. Tocante a la felicidad, los más insignes espíritus de la antigüedad sufrieron manifiestamente una extrema estrechez. Angustia debe entenderse aquí a nuestro juicio en su sentido propio, ya que Aristóteles no parece dar muestras de ser persona angustiada. En lo que se refiere a la noción de creación, la primera palabra de la Biblia, los filósofos llegaron a ella tras ímprobos y lentos esfuerzos. Tras de haber establecido que la revelación es acogida por la fe y que la teología es el desarrollo de esta última, debemos examinar ahora qué relaciones mantienen entre sí la filosofía y la teología. En primer lugar, está claro que se trata de dos disciplinas diferentes. Son géneros diferentes, dice Santo Tomás, por razón de su luz y de sus principios respectivos. La teología tiene por luz la fe y por principios las verdades reveladas. La filosofía, en cambio, tiene por luz la razón y por principios las verdades evidentes. De ahí se deduce que la filosofía es autónoma y libre en su orden propio. Si la fe se inmiscuyera en su trabajo, dejaría simplemente de existir porque se transformaría en teología. En este sentido, puede afirmarse con razón que el concepto de filosofía cristiana es contradictorio. Por otra parte, nada impide que la teología se sirva de la filosofía para llevar a cabo su cometido propio, comprender en la medida de lo posible las verdades reveladas. Propiamente hablando, no tiene necesidad de ella, por lo que resultaría falsa la afirmación de que la teología utiliza por necesidad la filosofía. Lo hace en la medida en que lo juzga conveniente. En este caso, es claro que no se esclaviza en modo alguno a la filosofía, sino que, al contrario, la filosofía está a su servicio. Estas palabras nos inducen a comentar la fórmula clásica: filosofía ancilla theologiae. La filosofía es la sierva de la teología. No es de Santo Tomás, pero traduce perfectamente su pensamiento a condición de entenderla correctamente. No significa que la filosofía esté por naturaleza ordenada a la teología, ni que su finalidad sea servirla. Como ya hemos visto, la filosofía tiene su objetivo propio: explicar racionalmente el universo a partir de sus causas últimas. La fórmula dice simplemente que la teología puede usar de la filosofía como le parezca bien. Eso sí, cuando se sirve de la filosofía, ésta realmente le sirve. La filosofía es, pues, sierva de la teología en la medida en que ésta la utiliza. Hablemos ahora del tema de la filosofía cristiana. La fe es un modo de conocimiento inferior a la ciencia, porque es oscura, pero le es infinitamente superior a causa de su certeza, ya que se funda en la palabra de Dios. En consecuencia, la teología está capacitada para juzgar las conclusiones de la filosofía. Las juzga negativamente en el sentido de que declara falsas y condena aquellas que contradicen la verdad revelada. Es lo que se llama regla negativa de la fe. Regla cuya finalidad no es otra que la de ser, si se quiere, la garantía del filósofo. Semejante función supone evidentemente la imposibilidad de que exista alguna oposición
entre una verdad revelada y una verdad demostrada. Pero esta afirmación es evidente por dos razones. Primero, porque la verdad es una. No puede haber contradicción entre dos verdades sobre la misma cosa en un mismo momento y desde el mismo punto de vista. Segunda, porque la razón y la fe proceden ambas de Dios. Así pues, en caso de que una tesis filosófica contradiga un dogma revelado, la teología, o más exactamente la Iglesia, guardián del depósito revelado, la declara simplemente falsa. No enseña filosofía, no se inmiscuye en las controversias, sino que deja al filósofo el cuidado de investigar en qué punto se ha equivocado a fin de corregir su falso razonamiento. Este juicio no limita en absoluto la libertad de la filosofía. No pone cortapisas a la libertad de pensamiento, como se dice hoy, sino únicamente al peligro de equivocación que la filosofía entraña. Esta restricción, por otra parte, es beneficiosa para el filósofo, ya que éste, por definición o por vocación, ama y busca la verdad por encima de todo. En este punto fue muy claro el Papa León XIII en la encíclica Eterni Patris. Decía lo siguiente: pero en las otras doctrinas que la humana inteligencia puede percibir naturalmente, es muy justo que la filosofía use de su método, de sus principios y argumentos, mas no de tal modo que parezca querer sustraerse la divina autoridad. Aún más, como quiera que las cosas conocidas por revelación gozan de una verdad indiscutible, y como las que se oponen a la fe pugnan también con la recta razón, debe tener presente el filósofo católico que violará a la vez los derechos de la fe y de la razón si abrazare algún principio que entendiera oponerse a la doctrina revelada. Podemos, pues, denominar cristiana una filosofía, primeramente en el sentido de que acepta la sumisión a la regla negativa de la fe, es decir, que no sostiene nada que contradiga una verdad revelada. Pero no es este el único sentido, ya que la fe desempeña una función positiva en su relación con la filosofía, le aporta algo. Las dificultades surgen tan pronto como se plantea el problema de cómo la intervención de la fe respeta la autonomía de la razón. A decir verdad, la dificultad no es grande si nos atenemos a la ayuda subjetiva de la fe a la razón. La razón, en efecto, funciona idénticamente tanto en un cristiano como en un pagano. La diferencia estriba en que en un cristiano la fe purifica, rectifica, sutiliza y consigue, por así decirlo, que la razón se recupere. Decía el Papa León XIII, por ello, quienes unen el amor a la filosofía con la sumisión a la fe cristiana son los mejores filósofos, porque el esplendor de las divinas verdades, al penetrar en el alma, auxilia a la misma inteligencia, a la cual no quita nada de su dignidad, sino que le añade muchísima nobleza, agudeza y firmeza. Santo Tomás habla de 3 beneficios de esta índole. El espíritu humano aprende a desear lo que supera la razón y el estado de la vida presente. Se guarda de la presunción, madre del error, y se halla ya desde ahora colmado de un gozo inmenso en el conocimiento, incluso oscuro, de Dios. La fe preserva la razón de esta perversión llamada racionalismo, y añadiríamos gustosos que la preserva también de la perversión contraria, el irracionalismo, floreciente bajo los nombres de fenomenología y de existencialismo, ya que la fe comunica al filósofo cristiano, con un gran interés por los problemas metafísicos, cierta confianza en su razón y cierta audacia intelectual para resolverlos. No debe, pues, sorprendernos excesivamente el hecho de que las escuelas católicas sean casi las únicas en todo el mundo
que abordan el tema de la metafísica. En pocas palabras, y un tanto paradójicamente, podríamos decir que el filósofo cristiano, lejos de abdicar su razón ante su fe, recibe de su fe su razón. Pero la fe no solo aporta al filósofo ayuda subjetiva, sino que le aporta también y sobre todo determinado número de verdades, un dato objetivo. Hemos distinguido ya anteriormente en el contenido de la revelación dos clases de verdades, las que superan absolutamente la razón y las que ésta alcanza y puede demostrar. Santo Tomás llama a las primeras artículos de la fe y a las segundas preámbulos de la fe. Son las segundas las que interesan evidentemente al filósofo. Tal vez convenga comentar primero la expresión preámbulos de la fe. Santo Tomás la entiende en el sentido antes indicado. Se trata de verdades reveladas que todo cristiano debe profesar, pero que la filosofía puede demostrar. Nos engañaríamos si creyéramos que se trata de verdades que deben ser demostradas antes y para que sea posible un acto de fe. En caso de ignorar su demostración filosófica o de no comprenderla, el sujeto presta igualmente su adhesión fundado en la autoridad de Dios. Tal es el caso de la totalidad de los niños y de la inmensa mayoría de los adultos. Pero si se comprende su demostración, la fe cede el paso a la ciencia, porque no es factible creer y saber la misma cosa al mismo tiempo y en el mismo aspecto. En lo que respecta particularmente al problema de Dios, el cristiano está en una situación un tanto sorprendente a primera vista. Debe creer, porque San Pablo afirma y la Iglesia enseña que Dios puede ser conocido con certeza sin la fe, mediante las solas luces de la razón natural. Cree, pues, en la posibilidad de una prueba racional de la existencia de Dios. Este dogma, sin embargo, puede ser verificado históricamente. Es un hecho que los más insignes pensadores de la antigüedad llegaron muy cerca de la verdad. Platón, con su idea del bien, de la que todo participa, aunque no la llamara Dios, y Aristóteles con su teoría del primer motor inmóvil, fuente de todo movimiento en el universo. Lo llamó Dios, aunque no lo declarará creador. Dicho dogma puede ser verificado también experimentalmente en cualquier momento por todo hombre, con tal de estar lo suficientemente cultivado para comprender las 5 vías de Santo Tomás.